Bueno, estamos ahí grabando la clase. Esta va a ser nuestra clase sobre gestión de conflictos en las CNURIs. Bueno, acá tienen para agarrarse hojitas y binomes si necesitan. Bueno, ¿qué tal? Bueno, qué bueno que vinieron, ¿eh? Gracias por haber venido, a quienes ya nos conocemos, algunos no nos conocemos. Como decía recién, es un tema muy vasto, el tema de gestión de conflictos. Eh, es imposible de abarcar, de hecho hay muchas maneras de abordarlo también. Por eso también si hay algún asunto puntual que a alguien le interese más, que alguien quiera que profundicemos o que tengan dudas concretas, la idea es dejar un tiempo para que después podamos conversar abiertamente. Quiero aclarar, esto no es terapéutico, no es un grupo de autoayuda. Evitemos la autorreferencia, no hace falta que nos pongamos de ejemplo, digo, no, yo una vez fui recopado cuando me pasó, no, eso no, tratemos de evitarlo. Y bueno, y vamos a empezar un poco en los asuntos. Les cuento un poco cuál es el plan. Hay 3 partes. Lo primero va a tener que ver con el contexto, tengo acá mi machetito, vamos a ver un poco los ámbitos, lo evitable y lo atenuable, canalizar versus reprimir, la sobrereacción. Les tiro los títulos iniciales. Este es el índice. La parte 2 es sobre la perspectiva, la relación costo-beneficio, las múltiples realidades, la serpiente de Zaratustra, Chan, wow, recanchero, la elegancia de comportamiento. Tema, ¡oh, Valentina! La última parte, la tercera parte, es sobre las herramientas. Ego y autoestima, el tener con qué, práctica más conducta. Y después vamos a cerrar. Eso vamos a ser los temas que vamos a ver. Superficialmente, o sea, a grandes rasgos. Y vamos a dejar al final un ratito para que hagan preguntas y comenten y traigan cosas más concretas tal vez, ¿no? Cosas que interesen más que todo esto de pronto. Entonces empecemos. Sobre los conflictos hay muchas maneras de abordar el asunto. Tenemos que tener claro que nosotros lo vamos a abordar desde nuestra perspectiva, que es la propuesta del método de Rose, que es lo que nosotros enseñamos en la escuela. Pueden haber otras, no importa. O sea, no significa que sea la única ni que sea la mejor, pero tal vez hay alguna que otra idea que nos pueda llegar a servir. Pero para entender un poquito de dónde salen estas ideas, voy a contarles un poco de dónde trae estos conceptos el método de Rose. El método de Rose se fundamenta en filosofías muy antiguas que hoy forman parte del hinduismo, pero que existían antes de que existiese el hinduismo. Tiene una pata técnica, que es el yoga, pero el yoga antiguo, ya vamos a ver más en detalle eso. Es la parte de entrenamiento, la parte de ejercicios que ustedes hacen, más o menos, en mayor o menor medida. Esa es la parte de entrenamiento y de técnica, que no es solo corporal, está lo respiratorio, está la meditación, está la concentración, está todo lo que se hace en la práctica. Y desde el punto de vista comportamental hay otras 2 filosofías, que una es el Samkhya y el otro es el Tantra. Estas 2 filosofías hablan de una manera de comportamiento, una manera de entender la vida, que en líneas generales, así como el yoga es técnico, el Samkhya es naturalista. Quiero decir que decidí usar pizarrón formato old school como para poder ir escribiendo cosas acá y borrar, ¿sí? Y el Tantra es básicamente desrepresor. Desrepresor porque viene de una cultura muy antigua que era matriarcal. Entonces es como un desdoblamiento de lo matriarcal, pero de lo matriarcal primitivo, ¿sí? No sé yo perfectamente o no necesariamente encaja o coincide con la visión de hoy en día sobre lo matriarcal o cuando se habla de hoy de esas cosas, pero en algunas cosas seguramente sí. Pero lo que nos interesa es que es de represor y esto va a hacer que las opiniones sobre cómo lidiar con conflictos y cómo resolver situaciones van a apuntar, en la medida de lo posible, a no reprimirse uno, pero tampoco reprimir al otro. Y cultivar lo que sería algo un poco más sensorial, más de sensibilidad.
Estas tres filosofías, el yoga, el samkhya y el tantra, hoy existen dentro del hinduismo, pero existían antes de que exista el hinduismo. Estamos hablando de más o menos 5.000 años atrás, 3.000 antes de Cristo, en un pueblo que es la civilización del Valle del Río Indo. Se conoce también como civilización harapiana o drávida. Si alguien quiere después ahí googlear, va a encontrar cosas interesantes en internet. Drávidas, Harappa, civilización del Valle del Indo. Todo esto existía en lo que hoy es la India y Pakistán antes de que existiese la India como la conocemos, antes de que existiese el hinduismo, antes de que existiesen los Vedas antes. Entonces, tenemos que saber que lo que existe hoy en relación a esto no es de donde nosotros vamos a tomar referencia. Nosotros vamos a tomar referencia de una versión anterior. De alguna forma es la versión de los que vivían en la zona antes de que fuera conquistada. Porque hay distintos tipos de samkhya, distintos tipos de tantra y distintos tipos de yoga. Cada uno tiene propuestas diferentes. La que nosotros adoptamos y la que es sistematizada por De Rose y que es el método De Rose es lo que se llama del periodo preclásico. O sea, anterior a lo clásico. Lo clásico es lo del hinduismo. Y eso le da estas características: naturalista, desrepresor y estrictamente técnico. De acá vamos a sacar las ideas que, bueno, lo técnico es más objetivo en el sentido que las técnicas son las técnicas. Se hace así o se hace asá, no hay mucha vuelta, pero en lo comportamental siempre hay una cuota de subjetividad muy alta, es decir, hay una cuota de interpretación muy alta, porque no hay registro escrito, textual, de cómo se resuelve un conflicto según los drávidas, no, porque es lo que se llama periodo protohistórico, es decir, está antes de la escritura, no quedó un material así. Pero basados en descubrimientos arqueológicos y en ideas de los antropólogos y sobre tradición oral también, y sobre lo que se conoce según los libros que los mencionan, se puede imaginar modelos de comportamiento y modelos de ver un poco y de encarar estos asuntos que vamos a ver hasta dónde podemos llegar con eso. Entonces, conflictos, para empezar, conflicto es algo que todos, cualquier persona que interactúa con otras personas, que somos todos, va a tener tarde o temprano. No vamos a hablar acá de conflictos internos, eso lo vamos a dejar para otro momento, pero conflictos que pasan con el entorno, con la interacción con el entorno, y tenemos distintos círculos. Si este es uno de nosotros tenemos distintos círculos de interacción. Un círculo que es más próximo, que es el de la familia a la que uno pertenece, o de la familia que uno crea, quiero decir, mi mamá, papá, mis hijos, mis hermanos, mi pareja, novios, novias, maridos, mujeres, esas cosas. Círculo cercano, próximo, íntimo. Hay otro círculo que está integrado por las personas con las que convivimos bastante, pero no son tan íntimas. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, amigos, gente con la que uno no está todo el tiempo, pero que los ve bastante seguido. Un tercer círculo más periférico, pero muy actuante, es el círculo de los desconocidos. Las personas con las que uno interactúa cotidianamente sin necesariamente tener un vínculo. Que te atienden un negocio, hasta el colectivero, hasta las personas, hasta tus vecinos, la sociedad en la que vivimos. Y en todos estos círculos es normal que nos surjan conflictos. Hay que saber que que no para los tres círculos funcionan los mismos recursos, ¿no? Es distinto. Y cuanto más íntimo es el círculo, más difícil también es resolver conflictos, porque hay muchas más cosas involucradas. Entonces, es normal que uno sienta más dificultad teniendo que lidiar con situaciones con su círculo íntimo. Aparte, son situaciones instaladas durante años, construidas y reforzadas a lo largo de horas y horas. Es mucho más normal que cueste resolver situaciones acá, que acá, por más que el otro día hablando con Juan, este círculo, digamos, del espacio de trabajo es un clásico de los clásicos, que en un círculo más periférico en el cual podemos aplicar cosas que son prácticamente tácticas para simplemente
que cada uno siga su vida lo mejor posible y listo, ¿no? Entonces, distinguiendo estos ámbitos, vamos a ver que dependiendo de la situación, o sea, cada uno de nosotros sin duda tenemos más o menos conflictos en alguno de estos terrenos, y bueno, no necesariamente lo que se aplica en uno se aplica en el otro, algunos sí, otros no, está bueno distinguir eso. Lo otro que está bueno distinguir es que hay conflictos que son inevitables. Bueno, no vamos a escribir. Conflictos que son inevitables. Los conflictos inevitables no tenemos mucho lo que hacer. Aunque vamos a ver que inevitable puede ser, pero el conflicto, aunque sea inevitable, tal vez uno puede actuar sobre el impacto que vaya a tener. Puede ser mayor o menor impacto. Entonces puede ser un conflicto de pronto atenuable, aunque inevitable. O conflictos que no, conflictos nos superan por completo, ya está. O sea, también, digamos, en un punto, que en realidad es la minoría, pero en un punto hay ciertos conflictos que son ineludibles. O sea, no sé, se te cae la casa encima, te moriste, ya está. O sea, no, si es un conflicto, ya está, no tiene solución. Pero hay conflictos que son evitables, hay conflictos que son inevitables, y dentro de los conflictos, digamos, los que no son absolutamente inevitables, tenemos conflictos que pueden ser atenuables. Y cuando me refiero a atenuable, me refiero al impacto que producen en términos de desgaste. Quiere decir que nosotros podemos afrontar los conflictos de formas muy distintas e infinitas maneras de resolverlos, pero hay algunas que van a tener más impacto sobre el desgaste, nuestro desgaste en todo sentido, desde físico, biológico, hasta emocional, hasta una relación se puede desgastar por ciertas formas de procesar conflictos, o una relación puede fortalecerse por formas distintas de administrar conflictos. Entonces, en términos de desgaste, hay conflictos, hay maneras de resolverlos que tienen más impacto y otras menos. Vamos a ver ahora un poquito cuáles son o qué opciones se nos pueden ocurrir para resolver o afrontar aquellos conflictos que tienen solución y que podemos reducir el desgaste, el impacto. Ahora, es cierto también que conflictos, estoy armando un poquito el mapa sobre el cual vamos a avanzar, ¿sí? Conflictos, hay conflictos que son inevitables. Quiero decir, es imposible pensar en una vida sin conflictos. Es una fantasía. Pero, es cierto también que de cierta manera de encarar conflictos, paradójicamente, si bien es cierto que no hay cómo evitar que conflictos se generen, por algún motivo empiezan a reducirse a un punto en que empiezan a ser mucho más esporádicos. Y no es que dejan de haber, pero también es cierto que existe un mundo en el cual hay pocos, de pronto, hay menos, por lo menos a nuestro alcance de acción. La manera que yo les comentaba esto se llama linaje, cuando una filosofía está acompañada de otras dos. Cada una es una línea, cuando se combinan dos son linajes. Nuestro linaje particular hace que nosotros tratemos, en la medida de lo posible, de no reprimir los impulsos, no reprimir las emociones, no reprimirnos a nosotros mismos, no reprimir a los demás, en la medida de lo posible, porque esto es algo que no es que uno, digamos, decide y le sale, porque estamos todos cortados con la otra tijera, todos estamos cortados con la tijera de la represión, de alguna forma, desde nuestras casas hasta nuestra escuela, hasta la sociedad, nosotros, nuestros padres, sus padres, y nuestro vecino, y su padre, y etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que estamos todos medio en la misma bolsa, de alguna forma, y todos medio que expuestos a las mismas dificultades, en ese terreno me refiero. Pero vamos a tratar de aprender y ver de qué manera nosotros podemos, en vez de reprimir, canalizar. Porque reprimir tiene algunos riesgos, tiene muchos riesgos. Pero los más importantes es, primero, que cuando uno reprime, uno bloquea, corre el riesgo de que explote, por otro lado. Por otro lado, uno corre el riesgo de autoengañarse. Pensar, bueno, acá no pasa nada. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y
termina también explotando por otro lado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para no reprimir, pero tampoco ignorar, digamos, cuando algo está pasando? Sobre el tema de los conflictos, hay un escritor, un pensador contemporáneo que se llama Taleb, Nicolás Taleb, que escribió un libro que es bastante famoso, se llama Antifrágil, alguno tal vez usted ya lo leyó. Traté de que me lo devuelvan, pero con muy buena voluntad, pero no ha llegado a tiempo, pero lo quería mostrar para que lo conozcan. Antifrágil es un libro interesante, Taleb menciona una idea que es la siguiente, la idea de lo antifrágil, las cosas que se fortalecen con el cambio. Dice, hay así, esto se lo resumo así nomás, digamos. Se lo resumo así nomás de antifrágil. Está lo frágil, que es lo rígido, lo que se quiebra ante la más mínima modificación. Por ejemplo, un jarrón de cristal, qué sé yo. Eso es frágil, cualquier cosita lo rompe. Está no me acuerdo qué palabra usa, si lo robusto o no sé qué, pero que está lo que nada lo mueve. Una roca. La roca le podés tirar con todo, nada lo perturba. Es inmune a los cambios. Después estamos nosotros, y en realidad él después va extendiendo esta idea de lo antifrágil a muchos ámbitos. Al fin de cuentas, la naturaleza, según su idea, es antifrágil, que son las cosas que se fortalecen con el cambio, digamos que se salen mejoradas. Dice, nosotros somos así. Cada vez que nosotros nos pasa algo, bueno, aprendemos, mejoramos. Está la famosa frase, lo que no te mata te hace más fuerte. Y entonces el tipo dice, no, y dice una cosa más interesante, que es esto de la sobrereacción. Dice, además, cuando nuestro organismo, nuestro cuerpo y nuestro psiquismo responden a una amenaza, sobrereacciona. Entonces dice, produce una cantidad de recursos y de energía que si no la consume queda disponible. Entonces hasta pueden salir ideas muy creativas y pueden pasar cosas muy buenas cuando somos sometidos a ciertas presiones, a ciertos desafíos, amenazas. Hablábamos el otro día, bueno, si no te consume por completo, te deja una energía extra. Entonces, desafío, amenaza, conflicto, no necesariamente tiene algo negativo, puede ser muy constructivo, te puedes sacar más fuerte, te puedes aprender, puedes salir con más energía, con ideas, ¿verdad? Entonces ahí lo que plantea Taleb al principio del libro es, bueno, y si es tan bueno, ¿por qué no estamos todo el tiempo? ¿Por qué todos tratamos de evitarlos? ¿O no nos gusta que se nos compliquen las cosas? ¿O no tendemos a huir de estas situaciones? Y la respuesta, por lo menos que quiero proponer y que quiero plantear acá, es que por más que nos fortalezca, si no nos mata, digo, nos fortalece, hay un cierto desgaste, demanda un cierto esfuerzo y un cierto riesgo que hace que uno, por más que racionalmente sepa que te fortalece, que te viene bárbaro, que aprendes que lo era, pero mejor si no nos pasa, digamos, ¿no? O que cuando pasa, no sé, te echan del trabajo, vos sabés que tal vez es la oportunidad de conseguir algo mucho mejor, casi siempre, no digo que esto pase siempre, pero he escuchado muchas veces que después terminás consiguiendo uno mejor, efectivamente, porque al fin lograste hacer un cambio que hacía mucho que era necesario, pero en el momento nada, es un drama, en el momento uno no lo procesa así como algo positivo, por más que las consecuencias después sean positivas, y por más que racionalmente uno, viéndolo, puede entender mentalmente, racionalmente, que va a tener consecuencias positivas, igual no lo siente de esa manera. Y esto yo creo que se lo podemos atribuir un poco al desgaste que produce. Entonces, el tema del desgaste es una cuestión que merece ser considerada, porque una de las maneras que vamos a, digamos, a usar para ver el asunto de los conflictos tiene que ver con esta relación de costo-beneficio. Costo-beneficio en relación al desgaste, digámoslo. O sea, no es tanto una cuestión de, digamos, de ventajas o de intereses, pero no intereses por encima del otro, digamos.
pero sí de desgaste. Cuando nosotros afrontamos un conflicto cualquiera, nosotros se nos ocurre, o a veces no se nos ocurre, simplemente reaccionamos de una forma. Pero, ¿qué nivel de desgaste nos produce? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos reaccionando de esa manera? ¿A dónde queremos llegar en realidad? Esta visión es una de las visiones que es propia también del método, porque si uno lograra pensar en frío en el momento antes de responder de una forma impulsiva a una situación X, tal vez se ahorraría años de fricciones, años de tener que lidiar con una situación que se pudrió, eh, lesiones, qué sé yo. O sea, una respuesta impulsiva puede terminar en lesiones, puede terminar en el hospital, puede terminar en la cárcel, puede terminar en un divorcio o en una relación interesante que se pierde, puede terminar en un proyecto donde uno invirtió mucha plata que se disuelve y esa plata la perdiste. O sea, puede haber desgaste en muchos terrenos realmente. Entonces, esta visión de costo-beneficio nos va a servir. ¿Cómo nosotros podemos hacer para, en los momentos en que las papas queman, tomar decisiones un poquito más frías, tal vez, pero poder evaluar costo-beneficio de una situación en términos de desgaste? Bueno, es lo que nos va a dar una llave ahí para encarar de una manera distinta. ¿Cuántas veces les pasó, me pasó, de, visto a la distancia, pensar, puta, esto yo lo pude haber respondido diferente? Esto yo pude haber hecho distinto. Pero bueno, o Gio, ¿qué tal? Pero bueno, no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Y porque no pude, no lo pude evitar. ¿Qué sé yo? Me atravesé en la calle con uno, me bajé, nos agarramos. Y bueno, es un papelón para todos, para los que están con vos, para vos. Terminás en la comisaría, el otro, terminás lastimado, el otro. Bueno, y después vos lo ves a la distancia y decís, che, ¿para qué lo hice? Casos de los noticieros. O sea, un momento de pensarlo diferente te hubieses ahorrado, o sea, el rumbo de para donde uno va puede cambiar drásticamente en muy poquito tiempo. Hay una, hay una diferencia entre esto del desgaste y lo que en otro librito que yo traje para que vean nomás, que es un librito muy chiquitito de François Julien se llama este filósofo, que él habla de dos paradigmas diferentes, ¿no? Él habla del paradigma occidental y del paradigma oriental en relación a la estrategia, a la eficacia, a la eficiencia, ¿verdad? Y el tipo menciona la diferencia entre nuestro paradigma occidental como algo que propone un modelo, un plan de acción, un objetivo y una manera de llegar que dice, de alguna manera, las circunstancias que se vayan a atravesar son difíciles de prever, entonces el modelo planteado, la manera de llegar, de cumplir ese programa, está constantemente enfrentando las circunstancias y superándolas, ¿no? La cosa de superar los objetivos, los obstáculos. Dice que es un modelo que desgasta porque, bueno, hay que invertir y, de hecho, es un poco la noción esta del héroe que logra salvar una situación que ya en realidad se está yendo a pique, bueno, pero con un alto grado de sacrificio, con un costo enorme. En el otro lado, él propone una idea que para mí es interesante, que él habla de lo que se llamaría el potencial de situación o potencial de contexto, que es la capacidad de identificar cuáles son los factores favorables según los intereses de cada uno, a donde cada uno quiere llegar, y aprender a distinguirlos. Para, de alguna forma, es como subirse a esas líneas que de todas formas te llevarían a donde vos querrías. ¿Cuáles son los factores favorables? O sea, ¿cuáles son las cosas del contexto que te llevan a donde vos querrías ir? En vez de tener un objetivo metido en la cabeza y no importa lo que pase, vos ir atravesando cada uno de esos obstáculos. Dice, acá tenemos un proceso, una noción de progreso constante que produce desgaste,
Y acá tenemos una noción de proceso, de cosa que se va dando, y lo que hace la persona es ir identificando por dónde entrar, y eso él lo asocia con vitalidad, con un proceso que va generando energía, porque en definitiva parece como que uno no hace nada y de alguna forma va avanzando. Sigo avanzando con los asuntos. Eh, con, en paralelo a esta visión de costo-beneficio, hay otro factor que también nos puede ayudar a la hora. Estoy tipo tirando todos los asuntos sobre la mesa, después los agarramos entre todos. Esto de costo-beneficio ante las situaciones, o sea, para que ustedes lo puedan traer un poquito a un plano más concreto. ¿Qué gano yo con responder de una cierta manera ante una cierta circunstancia? ¿Qué me lleva a donde yo quiero ir más? ¿Qué tipo de respuesta me lleva a donde yo quiero ir y qué tipo de respuesta altera el rumbo al que yo quiero ir? Y en paralelo, porque ¿cómo hago yo para no hacer lo que, digamos, no sé, de pronto pasa algo y yo tengo un impulso, una necesidad de expresarme, como diciendo, tipo, che, esto es una injusticia, que esto que lo otro, no puedo no hacer nada ante esto, digámoslo. Bueno, pero entonces viene otro concepto interesante que tiene que ver con los distintos puntos de vista. Esto suena cliché, pero no es tan cliché como uno creería, que tiene que ver con que la realidad es una cuestión de punto de vista. Esto medio que todos lo entendemos fácilmente, ¿no? Pero no es tan fácil de aplicar. Les voy a poner un ejemplo para entender una beta que para mí es interesante de esta idea, que es, si yo les mostrara un cilindro y uno lo estuviese viendo de frente, vería un círculo, y si uno lo estuviese viendo de costado, vería un rectángulo, y nosotros podríamos estar discutiendo horas de si es un círculo o es un rectángulo, pero esta idea de la visión de la realidad como una cuestión de perspectiva, lo interesante personalmente para mí es que los dos tienen igual de razón, digamos, o sea, es un hecho que no es que uno está equivocado y el otro no, sino qué pasa cuando los dos tienen razón. ¿Qué pasa cuando ninguno de los dos tiene completa razón, en definitiva, pero vos tampoco? ¿Y qué pasa cuando uno asume, en todo caso, la posibilidad de estar totalmente equivocado, aún estando totalmente seguro de que está en lo cierto? O sea, esta idea de que la realidad es una cuestión de punto de vista, si uno logra aplicarla con las personas y con los vínculos y con los conflictos, de alguna forma te obliga a aceptar que vos, por más seguro que estés de que tenés razón, podés estar totalmente equivocado. O si no estás equivocado, podés estar teniendo tanta razón como la otra persona. Entonces, si yo sumo esto al hecho de que, y al otro factor de costo-beneficio, o sea, si yo logro bajarme un poquito de la certeza de mi punto de vista y evaluar qué desgaste y qué costo va a tener un conflicto, todas esas son cosas que nos dan como aire, bisagra, para poder tener otro tipo de comportamientos que tal vez se salen un poco de lo que estamos más acostumbrados o lo que estamos enseñados a través de muchos lados. Digamos, estamos acostumbrados a reprimir a nosotros o a los demás, digamos, también hay mucha, llamémoslo, romantización de la violencia de alguna forma, como si fuese digamos, resolver las cosas por la fuerza, como si fuera, no, cago a piñas, y yo, no, me bajo, le digo, pero... Y todo eso hay como una carga de, digamos, de condicionamiento muy fuerte, en el sentido de que cualquier situación que uno flashea o que se imagina que se resuelve de esa forma, muchas veces tiene un desgaste gigante y que dura años. Y no es para nada, digamos, no tiene nada de lo seductor ni de lo atractivo que uno se podría imaginar en general. No sé, yo tengo el recuerdo de estar una vez en el subte y de pronto unas personas ahí se agarraron, qué sé yo, tipo en el pasillo, y claro, la situación era como un desparpajo, era como totalmente, era un desastre. Digo, decir, che, es un papelón, tipo, che, esto no va. O sea, y lo que me hizo pensar en ese momento fue,
qué distinta que es la imagen de la violencia real a la violencia que uno se puede imaginar por lo que tal vez se ve en las películas o, digo, la violencia física. Ni hablar de la violencia psicológica y de violencias que tal vez son hasta también más conocidas. Bueno, teniendo en cuenta esos conceptos, tenemos que también tener en cuenta que la propuesta, cuando uno trata de no reprimir, evitar el conflicto desde el punto de vista de evaluar costo-beneficio, entender que la otra persona puede tener razón o que uno puede estar equivocado, o que son diferentes intereses, creo que una manera de entender la empatía tiene que ver con eso, no con sentir lo que el otro siente, porque eso realmente es muy difícil, pero sí entender que el otro tal vez tiene razón. O sea, poder evaluar los intereses de la otra persona, poder ser orgánico, digamos, funcional a los intereses del otro. Pero esto no nos tiene que llevar a una situación de sumisión tampoco. O sea, la idea no es someternos, la idea no es bajar la cabeza o lo que sería poner la otra mejilla y eso. Y para eso tengo un texto acá separado también. Me traje un poquito los souvenirs, por si nos servían. Traje algo para los amantes acá de Nietzsche. Voy a leer un pequeño parrafito este libro es un clásico, es Así habló Zaratustra de Nietzsche. Voy a leer esto porque nos sirven algunas cositas, no todo de esto, o sea, obviamente son cosas difíciles de entender y yo tampoco pretendo ahora ahondar en esto porque no es para nada mi especialidad, pero les leo un parrafito para que veamos una manera interesante de lidiar también con los conflictos. Es cortito. Un día habíase quedado Zaratustra dormido debajo de una higuera, pues hacía calor, y había colocado sus brazos sobre el rostro. Entonces vino una víbora y le picó en el cuello, de modo que Zaratustra se despertó gritando de dolor. Al retirar el brazo del rostro, vio a la serpiente. Esta reconoció entonces los ojos de Zaratustra, dio la vuelta torpemente y quiso marcharse. Y no, dijo Zaratustra, todavía no he recibido mi agradecimiento. Ahí ya, tipo, la serpiente lo acaba de picar, se dio cuenta que era Zaratustra, quería salir corriendo, entonces, pará, no hiciste mi agradecimiento, le dice. Me has despertado a tiempo, mi camino es todavía largo. Como que Zaratustra le agradece a la serpiente, como que le hizo un bien. Ahí la serpiente le dice, tu camino es ya corto. O sea, no es largo. Es ya corto, dijo la víbora con tristeza, mi veneno mata. Zaratustra sonrió. ¿En alguna ocasión ha muerto un dragón por el veneno de una serpiente? Dijo, pero toma de nuevo tu veneno, no eres bastante rica para regalármelo. Entonces la víbora se lanzó otra vez alrededor del cuello y le lamió la herida. ¿Qué es lo que a mí me interesa para meter otro condimento al asunto y después lo abrimos y tiramos de los violines, que sea necesario? ¿Cómo se resuelve este conflicto? De pronto vino una víbora, le pica a Zaratustra, y ¿qué pasó en definitiva? ¿Por qué no hubo un conflicto ahí? La frase esta que trae acá de el dragón, o sea, alguna vez una serpiente mató un dragón, algo así le dice. A mí me pareció interesante porque muestra una manera de lidiar con conflictos que tiene que ver con una situación de levantar, digamos, los niveles de poder de la persona. O sea, Zaratustra se sintió agredido por esa serpiente, por más que la serpiente se preocupó, dijo, mirá, es venenoso lo que te acabo de hacer. Pero Zaratustra maneja un nivel de poder, digamos, de fortaleza, de lo que quieras, o sea, esto es, digamos, metafórico en algunos sentidos, que hizo que digamos, esa situación que pudo haber sido mortal para una persona, a Zaratustra no le importó. Bueno, después le devolvió el veneno, eso no, puede ser necesario o no necesario. Pero tenemos acá también una manera de pararse ante ciertos conflictos
que no es dando la otra mejilla, o sea, Zaratustra no se calentó en lo más mínimo, eso está claro, pero no fue porque dio la otra mejilla, ni porque pensó, no, acá no me pasó nada, sino porque él está en una situación en la cual esto que la serpiente le hizo, digamos, no lo vulnerabiliza, no le llega. Nos da una pauta de una manera también para generar recursos, para afrontar conflictos, que tiene que ver con, en vez de pretender atenuar los conflictos a los cuales nos vamos a enfrentar, en vez de esperar que nunca nos pase nada, digamos, o que nos pasen cosas fáciles, ir generando una mayor, digamos, mayor caudal de recursos que haga que estas cosas que en realidad sí podrían ser conflictivas no repercutan. Digamos, tener con qué lidiar con las situaciones que nos pueda pasar. En vez de bajar el nivel de desafío de las circunstancias, ganar algo, de alguna manera, que ahora vamos a ver algunas opciones, que nos permita estar a la altura de las circunstancias y que esto, que pudo haber sido una amenaza, no me represente una amenaza. Cada vez que nosotros nos ponemos agresivos o respondemos con agresividad o con violencia, muchas veces tiene que ver con cosas que nos hacen sentir amenazados. Pueden ser circunstancias, pueden ser actos, pueden ser personas, pueden ser cosas que nos dicen, cosas que nos hacen o cosas que creemos que nos quieren hacer o creemos que nos pueden pasar. Es interesante distinguir cómo la percepción de amenaza no necesariamente responde a si es algo real o no. Es decir, puede ser algo real, pero puede estar equivocado también, en mi punto de vista. O puede tener diversos puntos de vista. La cuestión es que mi reacción casi siempre va a ser muy parecida ante una amenaza real o ficticia. Quiere decir que yo puedo actuar sobre un conflicto alterando la circunstancia, cosa que es difícil, porque no siempre la circunstancia está en mis manos. Puedo actuar sobre un conflicto alterando mi punto de vista, mirándolo de frente o de costado, digo, viendo de otra manera. O puedo actuar sobre un conflicto desarrollando recursos físicos, emocionales, mentales y otros que hagan que un conflicto no repercuta sobre mí. Por poner un ejemplo, si yo soy una persona que tiene muy poco tiempo, porque estoy muy ocupado, y viene alguien que me demanda tiempo, yo me voy a sentir como que no, me voy a sentir amenazado, me da impaciencia, me da intolerancia, trato mal porque estoy apurado. Si yo fuese una persona que tiene mucho tiempo como recurso, no me molestaría que nos quedemos charlando un ratito más, ratito menos, total estoy tranquilo, estoy libre. O sea, ante una misma situación, según la cantidad de recursos que yo tenga, mi reacción también va a ser distinta. Puede ser tiempo, puede ser plata. Si yo tengo que, no sé, pagar una multa porque pasó un semáforo en rojo y yo estoy sin un mango, bueno, es una sensación, pero si yo estoy re cómodo de plata, lo que sea, bueno, no me cuesta nada, en vez de hacerme mala sangre, puedo simplemente disponibilizar recursos. Entonces, la cantidad de recursos que disponemos también va a repercutir sobre la manera con la cual nosotros vamos a poder responder a esos conflictos. Otro asunto. Y ya con esto voy llegando como al final y después tiramos ahí y vemos para dónde pateamos la pelota. Parte de nuestros recursos tiene que ver también con nuestro ego. El ego, entendido desde un punto de vista desrepresor, es un motor más. Quiere decir que el ego funciona en nosotros como un motor que es el que nos hace realizar cosas. Quiere decir, no tiene algo necesariamente malo, ni malo ni bueno. En definitiva, depende para qué lo usemos. Pero cuando no estamos con suficientes recursos disponibles, el ego, que es una energía, puede llevarnos también a tomar decisiones que no nos convengan tanto o que nos lleven para lugares a los que no queremos ir. Y eso tiene que ver un toque con las cosas que uno percibe como de baja autoestima. Cuando uno está con menos recursos, también
está con menos autoestima de alguna forma, y eso hace que uno se sienta más amenazado por más cosas. Y eso a uno lo lleva a tomar también actitudes más impulsivas o a la defensiva. Digamos que en relación a la amenaza, a los conflictos, las cosas te amenazan más si vos estás como con menos recursos, que si vos estás como con más recursos. Por eso el ego es algo que a veces, si uno lo tiene medio así como, digamos, lo descuidado o fuera de, digamos, son cosas que uno tiene que trabajar como para educar de alguna manera, a uno lo pueden llevar a tener este tipo de reacciones que son un poco por falta de autoestima en definitiva, y hacer que uno reaccione impulsivamente. Ahora, para trabajar sobre estos aspectos, sobre, bueno, ¿cómo hago entonces para no reprimir, para, digamos, no responder impulsivamente, para levantar la autoestima, para tener conciencia de el ego y de mis emociones y de mis pensamientos, ¿verdad? Y bueno, y en función de eso poder tomar decisiones tal vez diferentes, que me lleven a donde quiero ir, en esta visión de costo-beneficio? Bueno, para todo eso está la práctica. En ese esquema, en esa gran ecuación, la práctica, el entrenamiento, cumple la función de darnos esos recursos, de darnos esa estructura, en la cual los ejercicios que nosotros vamos haciendo, y esto se los comento, muchos de ustedes practican, tipo, pueden meterse la próxima práctica con esta cabeza, con esta idea en la cabeza, que son maneras de entrenar nuestra capacidad de lidiar con esos aspectos que son muchas veces inconscientes o involuntarios. Por ejemplo, las emociones, por ejemplo, los miedos que uno puede tener. Más allá de los motivos de por qué uno tiene miedo, por qué uno tiene estas emociones o por qué uno tiene estos condicionamientos, la práctica es un recurso que siempre se va a meter con esos mecanismos, pero de un punto de vista técnico. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un ritmo respiratorio y nos metemos a alterar voluntariamente aspectos que funcionan disparados por mecanismos involuntarios, instintivos, emocionales, nosotros de alguna manera vamos construyendo un vínculo entre lo voluntario y lo involuntario, entre lo consciente y lo inconsciente, y de alguna forma nos va dando recursos para poder actuar sobre esos espacios, sobre esos mecanismos que no, bueno, que suelen escapar al campo de lo consciente, digamos que uno no hace a propósito. Las respuestas impulsivas, los condicionamientos emocionales, etc. Digo, por ejemplo, uno se puede poner nervioso ante ciertas situaciones y no se pone nervioso a propósito, se pone nervioso sin querer. Entonces, cuando te dicen, bueno, pero no te pongas nervioso, está bien, ya sé que estaría re bueno que no me ponga nervioso, pero no lo hago a propósito. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, la práctica la práctica es la manera de meterse en ese terreno, y no cumple un rol menor, porque si no, corremos el riesgo de mantenernos siempre en un rango de lo teórico, y es muy probable que notemos una brecha entre la teoría y la práctica. Digamos, todos nosotros somos capaces de entender bien qué nos convendría hacer, cuál sería la mejor manera de, o lo bueno que sería, no sé, evitar conflicto, tener mejores relaciones, o todos sabemos lo importante que es mantener un buen clima de trabajo, pero de ahí a lograrlo, de ahí a hacerlo, todos sabemos que no tenés que tener miedo. Digo, me preguntan, che, ¿estás nervioso? Sí. Ah, bueno, pero no tengas miedo. Sí, verdad, sí, ya sé que estaría re bueno no tener miedo, pero lo tengo, ¿qué hago? Entonces, eh, no es un dato menor de qué manera achicar esa brecha entre la teoría, lo que entendemos racionalmente y lo que logramos hacer efectivamente, lo que logramos construir en términos de estructura física, emocional, mental y de condicionamientos y de hábitos y de comportamiento en definitiva. Y ese es el lugar que ocupa la práctica. En la práctica, en la sala de prácticas, se desarrolla como si fuese el laboratorio. Es como una situación de laboratorio, una situación cuidada, con ejercicios
que no involucran la vida real prácticamente, pero que uno ejercita sus habilidades, sus capacidades de meterse y de lidiar con esos aspectos de una manera progresiva y técnica, sin teoría. Eso que uno va desarrollando con ese entrenamiento, teniendo en cuenta ciertas pautas comportamentales, estas cosas, un poquito toda esta tirada sobre la mesa de estos asuntos, esos recursos es lo que gradualmente nos va permitiendo aplicar en la vida real y cuando las papas queman, digo, no cuando estamos en una hamaca paraguaya en el Caribe re tranquilo, sino cuando las cosas se ponen candentes, porque obviamente que es muy fácil, digamos, lidiar con los conflictos cuando no hay. Digo, cuando estamos de vacaciones, re tranquilo, o si uno estuviese aislado en la cima de una montaña sin verse con nadie, claro, ahí es re fácil no pelearse con nadie. Pero, ¿qué pasa cuando estamos con gente? ¿Qué pasa cuando hacemos cosas? ¿Qué pasa cuando realizamos? ¿Qué pasa cuando compartimos, cuando interactuamos, cuando nos exponemos a la vida, ¿no? Bueno, cuando las cosas se ponen candentes, ¿qué pasa? ¿Y qué recursos tenemos y qué tan incorporados los tenemos para poder aplicarlos en ese momento? Y de ahí la importancia de salirse un poquito de la teoría y meterse un poco lo que llamamos acá en la en la selva, ¿no? Meterse un poco en el barro, pero de una cierta manera que uno le permita preservar una cierta elegancia de comportamiento, llamémoslo entre comillas, que produzca que uno vaya para donde quiere ir en definitiva, que uno logre lo que quiere lograr. Pueden ser cosas muy simples, pero que uno lo logre. Uno logre llevar una vida como quiere, ¿no? Al fin de cuentas tiene que ver con la libertad de elección y la libertad de acción. Bien, hasta acá consideremos esto como introducción del asunto. Quiero ver qué hora es. Bastante bien. Dicho todo esto, este asunto, ¿qué tema a ustedes ahora les parece que podemos sacar o que nos podemos meter un poquito más? ¿Qué pregunta podría surgir? ¿Qué piensan? Devuelvo la pelota. Pueden ahí, si están participando desde sus casas o en la transmisión, pueden también tirar algún asunto. Yo sé que algunos pusieron preguntas concretas. Hola, Fede. Algunos pusieron preguntas concretas en el formulario. No me las acuerdo ahora. Pero para cómo era. Había una pregunta que era, ¿qué hacer en el momento de, ¿no? ¿Qué hacer en el momento en que la cosa está que pela, ¿no? Que yo creo que es una pregunta súper válida. Y, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero, bueno, las voy tirando así. Ideal es no llegar al momento en que las papas queman. O sea, dentro de este mundo de los conflictos, si nosotros podemos evitarlo antes de que explote, antes de que sea una crisis, siempre vamos a tener más recursos, más margen de movimiento que cuando ya la cosa explotó, cuando ya estamos inmersos en la situación. Esto se aplica a conflictos, se aplica también a nuestras emociones. Una cosa es lidiar con una emoción cuando todavía no la siento casi, me la veo venir pero no me tomo, y otra cosa es cuando ya estoy en absoluta crisis emocional. Una cosa es lidiar con una situación de vínculo cuando se siente que puede irse para cualquier lado, pero todavía no se fue, y a otra cosa es cuando ya se fue. Imagínense si esto puede pasar con un desconocido, puede pasar con una persona con la que uno va a dormir después, toda la noche, en la misma cama, la misma casa, y vos tipo, ahí es donde yo me refiero un poco a esto del costo-beneficio, tipo, pará, vos vas a avanzar en un sentido, vale la pena, vos después vas a tener que dormir con esta persona, mañana la vas a tener que ver de vuelta, y pasado también, o sea, vale la pena.
esto que estás por decir, esto que estás por plantear. Bueno, si vale la pena, vale la pena. Porque esto no significa nada vale la pena. Hay cosas por las que vale la pena. Hay cosas que se destruyen. Hay cosas que está bien que se terminen. Perfecto. Hay cosas que no tienen solución. Ok, pero de esas, ¿realmente no tiene solución? ¿O vos pudiste haber elegido otro camino que hubiese generado otras consecuencias? Cuando las papas ya están que arden, es una cosa, cuando vos todavía estás con margen de acción es otra. Entonces, una de las maneras de canalizar en vez de reprimir, porque reprimir también tiene que ver con digamos, con las actitudes drásticas, cuando uno llega al punto de tener que tomar una decisión drástica, bueno, ya es un punto en el que no hay ya mucha opción. Digamos, si uno llega al punto en el que no tiene mucha opción, está ya en el momento en el que las papas queman. Digamos, antes de llegar a ese punto, es probable que haya habido instancias en las que sí había opciones y uno fue tomando decisiones. Entonces, una manera de lidiar con la cosa cuando las papas queman, desde el punto de vista de la propuesta de canalizar versus reprimir, es no llegar a que las papas queman. En lo posible, siempre que sea posible, pensalo bien. Es mentira que saltó de 0 a 100. Sin duda que hubo el pasito número 1, el 2, el 3, solo que uno lo ignoró. Dijo, esto no tiene importancia, esto lo dejo pasar, esto bueno, esto lo otro, hasta que llegó a 100 y al 100 ya está, ya saltó por el aire. Pero cuando la cosa parece que no tiene importancia es justamente cuando tenemos más chances de hacer cosas. Con las emociones también pasa. Cuando uno siente que es tan débil que todavía ni vale la pena hacer nada al respecto, es un buen momento para actuar. No sé, si a mí me da nervios algo, pero todavía no estoy nervioso, pero sé que me va a dar cosita, bueno, ahí es donde vale la pena hacer algo, porque esa pequeña cosita es fácil de canalizar en otro sentido. Tal vez yo, no sé, salgo a andar en bicicleta y se me pasó, listo. O hago una invertida sobre la cabeza y se me pasó, porque no era gran cosa. Sí. Acá Juan. Sí. Bueno. Acá Juan trae un tema muy interesante, lo traduzco por si no escucharon acá en la grabación por el micrófono. Juan dice, paren que voy a cambiar el micrófono. Juan menciona la idea de que, bueno, una vez que explotó la cosa, bueno, pero igual, la emoción tiene una curva, tiene un primer pico de máximo nivel de intensidad, después decae, acá él dice 1 minuto y medio dura más o menos, y después tiene otra bajadita, ¿no? Bueno, si la cosa explotó, por lo menos no espera que pase ese pico, no tomes decisiones en ese pico. Y es interesante porque si se fijan, a ver, esperen que solo quiero verificar que el micrófono está andando, sí. Entonces, por eso uno tiene esas respuestas impulsivas. Y hay un dato curioso en relación a esto, porque es el famoso contá hasta 10. El famoso contá hasta 10 tiene, o sea, funciona muy bien, porque digamos que puede ser que el conflicto siga estando, pero dejando pasar un tiempo, por lo menos no va a ser el emocional el que esté ahí tomando las decisiones que no necesariamente sean decisiones convenientes o pueden ser decisiones que traigan mucho desgaste. Entonces vale la pena dejar pasar un tiempo. Y saben que esto es
esto es parte de lo que yo puse en el futuro libro de respiración y emociones, y de inteligencia emocional, que hay un timing, y esto es loco por cómo se procesa la información en nuestra cabeza, en el que digamos, las funciones instintivas son las primeras en responder, enseguida disparan los impulsos emocionales, y al final tarda un ratito, esto varía según cada persona, pero tarda un ratito, hay un timing diferente, en lo que serían las funciones cognitivas, voluntarias, de decisiones conscientes. Digamos, yo toco una pava caliente y lo primero que hago es sacar la mano. No lo pienso, no lo decidí a propósito, no dije, ay, bueno, voy a sacar la mano. La respuesta instintiva, física, fisiológica es instantánea, casi. Después, después me resulta agradable o desagradable, que eso está relacionado a las instancias emocionales, tipo, me siento bien, me siento mal al respecto, y después de eso yo puedo pensar cosas y sacar conclusiones al respecto. Pero lo interesante de este dato es que si yo, para tomar una decisión voluntaria, digamos, si yo me propusiese, bueno, los conflictos los quiero resolver de X manera, yo tengo que dejar pasar por lo menos ese timing chiquitito. O sea, tengo que aprender, tengo que entrenarme en no dejarme llevar por ese primer impulso instintivo emocional. Piensen que el instinto más fuerte es el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es un instinto que está bastante ligado al miedo en general. O sea, es muy susceptible a la amenaza, a la percepción de amenaza. Por eso también nosotros tenemos una tendencia a agarrarnos de lo negativo, a registrar más los estímulos negativos en el sentido de las cosas que nos sentimos perjudicados, las cosas que nos dieron miedo. Es una tendencia un poquito natural, porque nuestro instinto de supervivencia está un poco configurado como animales, digamos que si no fuese que vivimos en sociedad, seríamos bastante vulnerables. Entonces nuestro instinto de supervivencia vive bastante estresado en general, por más que nuestra supervivencia no esté necesariamente amenazada, pero lo siente todo el tiempo. Entonces es muy susceptible a los estímulos negativos, y por eso es normal que uno tenga más percepción de las cosas negativas que las positivas. Para tener una percepción más de las cosas positivas, es medio que hay que entrenarse de alguna manera. Y esto venía al hecho de que por eso, si uno no hace nada al respecto, lo más probable es que la tendencia natural, el condicionamiento, el mecanismo automático, tienda a responder a la sensación de amenaza rápido e impulsivamente. Por eso dejar un poquito de tiempo puede darnos por lo menos la capacidad de tomar una decisión diferente. Entre paréntesis, yo puedo esperar y después mandarme la cagada lo mismo. O sea, tipo, una cosa es la técnica y otra cosa es qué es lo que uno hace con eso. O sea, después está la decisión que uno toma. Tipo, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a responder a esta situación? Una primera instancia es impulsivamente. Ahí no estoy decidiendo. Está saliendo el automático, el bicho. Después yo puedo decir, no, impulsivo no soy, pero todavía me falta decidir qué voy a hacer. Es como decir, bueno, ¿sabes qué? Pensándolo bien, agarrémonos a piñas. Digo, bueno, ¿entendés? Está bien, podés decidirlo. No fue impulsivo, pero todavía hay decisiones que son más inteligentes que otras. Decisiones que te llevan más para donde vos querés ir que otras. Técnicas que podemos usar para cortar circuitos, la de la práctica. Por ejemplo, los respiratorios son muy eficientes, ciertos respiratorios, por ejemplo, soplo rápido, para los que ya conocen. Soplo rápido corta un poquito el circuito que se retroalimenta. La invertida sobre la cabeza también es muy eficiente, corta el circuito. Tipo, si uno está medio como que no sabes onda, viste, uno entra en una. Bueno, ¿cómo corto? Digo, ¿no? Literal, ¿no? Bueno, hablo por mí, no sé. Bueno, ¿cómo corto eso? Invertida sobre la cabeza puede funcionar, soplo rápido puede funcionar, ritmos respiratorios puede funcionar. Muchas cosas pueden funcionar. Salir a correr puede funcionar. Uno puede tratar de canalizar esa
furia, esa ira, de pronto en algo más constructivo, porque es energía. En definitiva, si uno lo empieza a ver como energía, como fuerza, vos podés aprender a canalizarlo para un lado y para el otro. Depende qué es lo que vos pienses al respecto de eso. Pero lo que uno piensa al respecto de eso puede variar. Yo puedo estar re seguro que fulanito me recagó porque piripapá, pero en realidad, si yo me acuerdo, que en realidad no sé exactamente qué pasó, puede ser que sí, pero puede ser que no. O puede ser que sí, pero para él no. Y entonces, si los dos tenemos razón, y entonces, ¿qué hacemos? O sea, asumir que uno puede estar equivocándose aun cuando está absolutamente seguro de que tiene razón, también es una manera de parar un poco. Si vos pensás que el otro te agredió, vos estás seguro que la otra persona te está agrediendo, esto es re común. Todos tendemos a pensar, o digo, es muy común pensar que es el otro el que se está equivocando, el otro el que está actuando mal para conmigo. Yo tengo muy buenos motivos para reaccionar como estoy reaccionando. Bueno, sí y no. O sea, tranquilamente podrías reaccionar de otra manera, digo, podría ser. ¿Quién te dice que tiene que ser así? Puede ser así también. Si esto te lleva a donde querés ir, bienvenido, pero si no, ¿cuál es la gracia? ¿Qué sentido tiene? Vos podés tener toda la razón del mundo, pero tal vez te cuesta 5 años de vida, tal vez se te cae todo el pelo por algo así. ¿Y qué ganaste? Eso es lo que a mí un poco por ahí me cuesta a veces como decías. Lógicamente entendemos que podemos tener distintos puntos de vista, pero ¿qué pasa cuando, o sea, por ahí en el momento es difícil aceptar que el otro tiene otro punto de vista? ¿Qué hacemos? ¿Lo explicamos? Si seguimos diciendo, no, yo pienso así, yo pienso así, y bueno, ya Total. quedó. Bueno, una propuesta de acá, porque este libro también tiene buenas ideas. Esto se llama Buenas Relaciones Afectivas, pero habla de todo esto también. Está escrito por De Rosa. Tenemos mucho el condicionamiento de querer probar que tenemos razón de alguna forma, como si fuese convencer al otro. Pero ¿qué pasa si en vez de esforzarnos en convencer al otro que tenemos razón, nos esforzamos, que tal vez es más fácil, en entender que el otro tiene razón? Paréntesis de precepto moderador. Son ecuaciones personales, porque uno tiene sus límites y no, amigo, yo hasta acá llego. Todo bien, con que vos tal vez tengas razón, pero a mí no me interesa. Si vos tenés razón o no, adiós. Perfecto. Si no, uno no consigue lidiar. Perfecto. Digo, no tenés que reprimirte a vos tampoco. Cada uno llega hasta donde llega. Asumirás las consecuencias. Está bien, tal vez hubo que separarse. Bueno, está bien. Pero tal vez no querías. Entonces, ¿qué tal en vez de tratar de demostrar que vos tenías razón, tratar de entender que el otro tiene razón? Tal vez tiene razón él, o ella, ¿no? Obvio. Tal vez tiene buenos motivos. Tal vez yo puedo ceder. O sea, a mí me encanta el helado de chocolate, pero un día tal vez puedo aceptar que no pidan. Estoy poniendo un ejemplo que realmente yo no puedo. O sea, es como mi límite. Helado de chocolate, o sea, si alguien me pide helado conmigo y no trae chocolate, yo con eso no puedo lidiar. Otras cosas sí, pero ese asunto no. Me da bronca. O sea, si vos, T-Connection me da bronca. Eso yo no consigo. Hasta ahí yo no llego. Ahí yo no voy. Prefiero no ir. Ok. Y vos decís, che, Dani, es una boludez. Ok. Hasta ahí llegué. Listo. No me voy a obligar a aceptar T-Connection porque no puede haber conflictos en mi vida. Porque yo no vivo con conflictos. No, no. Hasta aquí llegué, amigo. T-Connection no me banco. Vayan. Bueno, exacto. Ahí es donde entra un poco el trabajo de los límites, que los límites no existen, son los límites de cada uno, porque hay personas que tienen mucha más resistencia a ciertas cosas y personas que tienen mucha menos, o resistencias a otras. Y no importa en realidad, porque depende de cada uno, pero lo importante es que uno aprenda a identificarlos y uno no aprende a identificarlos. Está constantemente chequeándolos,
Y de ahí un poco la práctica también es un entrenamiento, porque la práctica te enseña a identificar tus límites, usando herramientas de laboratorio. O sea, en vez de ponerte en situación de vida o muerte en la calle, para ver si te, ¿sabes? No, te ponen una técnica corporal y vos aprendés a lidiar con tus límites físicos. Bueno, bien, pero es una manera de aprender a lidiar con tus límites, a registrar e identificar el rango. ¿Dónde está el rango en el que vos podés moverte? Hasta acá llego, hasta acá no. Los límites se corren constantemente. Y, sin duda, que en la medida en que uno tiene más recursos, sus límites se expanden. A veces yo digo en joda, pero digo en serio, ahí te dejo, Sandra. Que acá la onda no es salirse de tu zona de confort. Acá la onda es hacer que tu zona de confort sea cada vez más amplia. Como Zaratustra, de alguna forma. Le puede picar una serpiente, no le hace nada. Y decís, che, boludo, ¿te picó una serpiente? Sí. Bueno, no le pasó nada. O sea, obvio que salirse de la zona de confort se usa para otras situaciones, pero digo como para entender cómo en vez de, porque es el paradigma en el cual estamos educados, no, todo el tiempo tengo que vencer obstáculos, tengo que salirme de la situación para crecer, porque si no me mata, me fortalece. Ah, sí. En cambio, si yo voy ganando fuerza, las cosas, bueno, lo que antes me desafiaba, hoy ya no. Entonces, bueno, Sandra y después Van. No, lo que me parece interesante es el tema de una reacción no esperada. Como estrategia. Sí, por lo menos Una reacción no esperable. Sorprende. Total. Y me parece que, digo, desde mí, como profesionalización, a mí lo que más me cuesta. O sea, yo me pongo todo el tiempo en el lugar del otro, con mi formación, ¿no? Siempre pienso la cuestión de perspectiva, a mí natural. Pero me cuesta entrenar, tener una reacción que no sea primitiva. Me cuesta, digo, saber que hay una alta gama de reacciones posibles que dependiendo de cuál elija, como vos bien dijiste, Va a tener consecuencias diferentes. Pero ahí es la cuestión de los... Sí. Pero ahí es la cuestión de los recursos. Los recursos no tanto por la respuesta no prevista, sino por el hecho de la invulnerabilidad, digámoslo entre 80 comillas. Quiere decir, ¿qué tan vulnerable soy a los estímulos externos? No significa que no lo sienta, pero ¿cuánto me taclean? O sea, cualquier vientito me voltea, entonces yo estoy permanentemente lidiando con cosas porque todo me perturba, todo me perjudica. Entonces yo me pongo en el lugar del otro, me esto, me lo otro, me baño con agua bendita, pero no puedo. ¿Por qué? Bueno, pero ¿por qué? Porque todo me vulnera. Ahí es una cuestión de estructura. Si yo logro construir una estructura más fuerte, que también es un poco la historia esta que yo traje, que por eso me gusta, yo logro generar una estructura más firme, más sólida, física, emocional, mental, de recursos, de lo que quieras, las cosas repercuten un poco menos. Y esto no es para aislarse del mundo, ni para ser insensible, ni para... O sea, uno puede percibir todo lo que pasa a su alrededor, pero no te mueves necesariamente. Vos todavía guardás tu poder de decisión y no desgasta, porque es como si fuese, no sé, si viene una persona y me quiere pegar, bueno, me asusto, me preocupo, me duele, no sé qué. Pero si viene un nene de 1 año y me quiere pegar, bueno, 1 año no va, es tipo mi conocimiento de pedagogía de evolución infantil son escasos. 5, digamos, bueno, 5 igual ya no sé, ponele 3. Viene y me quiere pegar, ¿por qué? No me preocupo. No necesito ponerme en su lugar, no necesito nada, porque no me amenaza. Bueno, ¿por qué no me amenaza? Porque tenemos una diferencia de recursos importante. No soy vulnerable a eso. Ahora, si yo traslado esa situación a las circunstancias,
Porque claro, yo acá estoy por encima de las circunstancias. Pero ¿cómo hago yo cuando las circunstancias son más grandes o más difíciles? O lo que quieras. Bueno, genero recursos para otra vez volver a estar a la altura de las circunstancias. Cuanto yo más recursos tengo, circunstancias más pesadas puedo lidiar con, de alguna forma. También hablábamos con Rul el otro día. Bueno, si yo me voy poniendo más deportista, va entrenando, bueno, basta, ahí estar en condiciones de soportar pruebas cada vez más difíciles. Bueno, ¿hasta qué punto? Hasta un cierto punto, pero de eso se trata justamente el entrenamiento. Lo traigo del deporte, pero es en cualquier ámbito. Y ahí el lugar de la práctica. Por eso tan importante que nosotros no nos quedemos con la idea de esto, sino que hay que practicar, básicamente. Bueno, pasemos a la pregunta, al comentario de Valen. Genial, claro, genial. Total. Total. Acá Valentina habla de una anécdota con su hijito de 10, que se pelea con sus amiguitos y que ella le dice que aprenda a perder para ganar. De alguna forma voy a tratar de agarrar tu asunto y me lo apropio y lo escupo de vuelta. Vemos si... Pero tiene que ver con esta noción de ceder, de alguna forma. Yo creo que a nadie le gusta perder. O sea, es difícil lidiar con la idea de perder. Yo personalmente creo que no hace falta, o sea, perder uno pierde igual. O sea, te guste, no te guste, lo haga, no lo... O sea, tarde o temprano a veces se gana, a veces se pierde. O sea, es así. Y no necesariamente está en la mano de uno. Quiero decir, vos podés tomártelo como quieras, muchas veces uno pierde de todas maneras. Pero creo que es algo que es difícil que te guste. Yo no me agarraría tanto de la idea de que te guste eso, porque nos puede llevar sin querer, obviamente que no nos referimos a eso, yo estoy seguro, te conozco, Valen, sé que no va por ahí, pero corre el riesgo de generar una cosa como de sumisión, como que vos tenés que ceder, tenés que someterte a la voluntad de los demás, o sea, vos tenés que bajar la cabeza. Yo, repito, te conozco, sé que estás lejísimo de eso, pero corre un poquito el riesgo, aunque sea inconscientemente. Y yo creo que vale la pena, que es interesante, separar la idea de ceder de la de perder, de alguna forma. Porque en esta visión de costo-beneficio, sin caer en una cosa de competencia, de intereses personales y de cosas así, igual se trata de quién gana y quién pierde. Quiero decir, yo lo que estoy haciendo acá es, bueno, yo cedo algo que en mi ecuación de costo-beneficio vale menos que lo que yo quiero ganar. Por ejemplo, si yo me cruzo en la calle con un tipo que tengo un problema con el auto, yo evito una discusión, o sea, cedo, ¿qué hago? Pido disculpas, aunque él haya tenido la culpa, no importa, pero pido disculpas, me ahorro las trompadas, o sea, cedí algo que a mí no me interesa, porque no me interesa saber quién tiene razón en un accidente de tránsito, por eso pueden pasar, eso a mí no me toca, no importa, cedo, pero cedo algo que no me importa tanto, como el hecho de llegar entero a mi casa, por ejemplo, y no con un diente menos. Entonces, yo cedo algo que me importa menos.
para ganar algo que me importa más. Nunca cedo algo que me importa. Porque si yo cedo algo que me importa mucho, me estoy reprimiendo y después me da bronca. Entonces, cuando uno piensa en ceder, es desde una visión de costo-beneficio. Porque vos cedés, pero cedés porque ganás algo que te importa más. Por ejemplo, conservar tus amiguitos. Puede ser algo más importante que si jugamos al truco o al dominó. No importa, jugamos lo que quieras. Bueno. Bueno, ¿entendés? Entonces, yo creo que ceder sí, pero no ceder algo que uno siente que pierde. Ahora, la percepción de pérdida está muy relacionada a la autoestima, a la confianza personal. Porque yo, por ejemplo, no me siento para nada. El otro día iba con un alumno en auto. Yo no soy muy bueno manejando, quiero aclarar esto. No me considero un as del volante, ni mucho menos. Bueno, entonces hago una maniobra y alguien me toca bocina atrás. Francamente, no se me movió un pelo. Y al alumno me hizo notar, me dice, el bocinazo no te importó para nada. Tenía razón. O sea, en mi estructura, que no digo ni que sea buena ni mala, pero en mi estructura, en mi manera de entender, no estaba en juego mi orgullo personal en ese bocinazo, no estaba en juego, no estaba pasando nada, el chabón le dio bronca, o sea, no estaba puesto en juego mi orgullo personal. Entonces yo no tengo ningún problema en pedir disculpas. No estoy haciendo un gran esfuerzo en pedir disculpas porque si me costara mucho no lo haría tal vez. Pero ¿qué prefiero? Eso que no me cuesta mucho y fue una anécdota intrascendente. O sea, esa persona siguió su vida y yo seguí mi vida. ¿Y cuál era mi objetivo? Por ponerlo esto entre 80 comillas. Nada, era almorzar con mi alumno. No terminar a los gritos con algún desconocido que no sé en dónde terminamos. ¿Y qué fue lo que logré? Almorzar con mi alumno, que era lo que quería. No, no llegó a ser un conflicto. Chao, Miguel. Dale, nos vemos. Cuando uno sabe, la parte de la razón sabe, pero la emoción va. ¿Hay alguna técnica? No te pones ¿Sabes qué? Bancame un toque y ahí tirás uno. Pero, mira. Sí. Pero mira, sí, hay muchos recursos. Ahora, solo un paréntesis. Y esto lo digo como un chiste, no lo digo para hacer. Pero hasta a veces vale la pena. Si yo digo, bueno, hay veces que cualquier cosa vale la pena con tal de entrar en un conflicto que no puede evitar. O sea, otra vez, estos son como variables muy personales, pero a veces vale la pena cualquier cosa. Vale todo. Más que entrar en un conflicto que va a tener consecuencias imprevisibles o de largo plazo. Puede ser en una relación afectiva, en una relación con un socio, en una relación con un pariente, en una relación con un desconocido. Hay veces que cualquier cosa es mejor que entrar en ese conflicto. Porque hay ciertas situaciones que pueden traer consecuencias durante 10, 20, 30, 60 años. Entonces, si vos no supiste qué hacer y te terminaste parando de cabeza y con eso lo pateaste para el córner, o sea, a veces vale. Porque esto tiene que ver para mí con la cuestión de la perspectiva de costo-beneficio y de largo plazo. Tipo, hay conflictos que tienen un alcance muy largo, realmente. Entonces, parte uno de la respuesta vale todo para mí, personalmente. Vale todo. Si querés contarte un chiste en tu cabeza, no sé, cualquier cosa vale. Ahora, pero no puede ser reprimirse. Entonces, como el emocional tiene un timing, y me parece valioso el aporte de Juan, si uno no sabe qué hacer, pero sabe que lo que haría no lleva para ningún lugar copado,
Chao, Omar, nos vemos, loco. Tal vez es simplemente, y conozco casos, y uno decir, che, ahora no puedo. Dentro de una hora hablemos. Tal vez te vas. Tal vez das media vuelta y te vas. Volvemos dentro de una hora, dentro de un día, hablamos. No puedo ahora, porque uno, también es cierto que uno no siempre puede responder. Uno no siempre tiene la respuesta en la cabeza. No sé, en el momento uno no sabe qué hacer. Miles de veces uno no sabe qué hacer. Entonces es válido no hacer en el momento. Casos y casos, ¿eh? O sea, casos y casos. Pero a veces más vale irse. Más vale tal vez más vale que te encierres en tu pieza y grites a la ventana y no que te grites con una persona. O sea, digo, una manera de no reprimirse las ganas de gritar o la furia que te puede dar y no exponerte a un conflicto que puede tener consecuencias imprevisibles de pronto. O sea, como que en ese terreno, vale. La gran diferencia está entre el que logra en ese momento de impulso, de tensión, parar la pelota y en vez de dejar que salga cualquier cosa, aunque sea salir corriendo e irse a una habitación, pero desviar aunque sea ese impulso que pudo haber salido para cualquier lado. Porque en esto que tiene que ver con reeducación emocional, en definitiva, o reeducación de condicionamientos, uno tiene una primera instancia en la que uno está en general, que es que los condicionamientos dominan nuestro comportamiento. Uno no decide qué hace. Digamos, uno nunca decide, pero digamos, no nos metamos tanto en ese terreno. Pero uno es impulsivo y después anda teniendo que levantar todos los platos rotos. Chao, Juan, nos vemos. La segunda instancia es, el impulso te surge igual, pero vos aprendés a desviarlo, a canalizarlo en otro sentido, menos destructivo y para otro lado. Y una tercera instancia es cuando uno consigue reestructurar sus condicionamientos. Condicionado siempre uno va a estar, pero por lo menos los condicionamientos pueden ser otros. Las respuestas impulsivas o las respuestas instintivas empiezan a ser tal vez diferentes. Como si te dijese, no sé, tal situación me dio celos, primera instancia, te hago un escándalo. Y después, tipo, nada, me siento un gil, lo que sea. Segunda instancia, me dio celos, pero la piloteo, manejo, y listo. Y una tercera instancia me deja de dar celos. O sea, ahí tendríamos como un... Bueno, yo acá voy a ir cerrando formalmente nuestra charla, nuestra clase de hoy. Voy a parar la grabación acá, agradeciéndole a todos los que están ahí participando también desde sus casas, los que hayan visto esto, y escriban, manden preguntas, lo que sea, nos comunicamos. El que tiene ganas de seguir charlando, yo me quedo, yo no tengo apuro, nos seguimos sacando cosas, pero así los que se tienen que ir también se pueden ir tranquilos sin cargo de conciencia. Yo sé que ustedes son muy culpógenos, viejos. Bueno, muchas gracias y pueden quedarse igual, solo voy a cerrar a cortar la grabación.